el Señor ponga a uno en esta posición. Mientras Daniel hablaba, yo recordaba algo que, bueno, la realidad es que ninguno de nosotros somos totalmente capacitados para poder exponer la palabra del Señor. Y bajo esa verdad, siempre les pido que me ayuden a una oración, por lo menos, para que no sea lo que yo creo que tenga que predicar, sino que sea su gracia la que se derrame sobre nosotros. Porque yo podría darle un sinfín de palabras, pero quizás eso no edifique sus vidas. Así que, con humildad de corazón, te lo digo, que nuestros oídos simplemente estén abiertos para escuchar su palabra, la que nos hace útiles en este mundo. Amén. Oremos. Padre, muchísimas gracias, Padre, por la oportunidad. Gracias por permitirnos, Señor, sentarnos en toda calma y quietud nuestras mentes y equilibrando nuestro espíritu para que conozca una posición de mayor altura, Padre. Te pedimos que tú pongas en nosotros un corazón humilde, Señor, y arrepentido, que reciba la palabra de gracia. Heme aquí simplemente un siervo, une, siendo ella la unión de todas las coyunturas de este cuerpo eterno, Padre. Padre, gracias, en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, amada familia, ustedes saben que estamos en la sección de la gracia, como bien Daniela decía, y es bien importante que comencemos haciendo énfasis en que el interés de toda esta predicación es que nosotros podamos como que transformar o renovar la forma en que pensamos o reformar, más propiamente, la idea de que tenemos de la gracia. La gracia es más que un favor inmerecido, hemos hablado de eso, aunque lo contemplan entre sus definiciones. Pero como bien decía una hermana en la IC pasada, si nosotros vemos si tenemos la oportunidad de ver ese diamante que Dios nos ha dado y solamente lo vemos desde una perspectiva, no podemos ver el contexto completo. Así que tenemos que ver ese diamante, esa gracia que Dios nos ha dado, de toda la cara posible que el Señor nos permita por medio de su Espíritu, para que nosotros seamos cada día más libres, porque el entendimiento no es, en el contexto bíblico, no es sabiduría humana, sino que es literalmente libertad. Entonces, ¿cuál es el punto? Gracia sobre gracia es lo que nosotros recibimos por medio de su palabra, por medio de la administración. Ustedes creen que si ustedes creen que yo soy el plato fuerte, no, bueno, para mí fue demasiado fuerte lo que también Daniela dijo. La gracia la recibimos de distinta manera, por medio de la administración de la palabra, por medio de los cánticos, por medio de simplemente ver el caminar de un hermano en Cristo. O sea, hay que estar dispuestos, tener los ojos abiertos para recibir de esa gracia. Porque la gracia no la tiene un solo. No es el que está aquí predicando. Cuando viene a ver, ustedes están más rebosados de gracia que yo. Pero ese es el punto. Que estemos atentos a discernir en qué tiempo y en qué momento acceder a la gracia que Dios nos está impartiendo, sea por quien sea. Sea desde el más pequeño, porque recordemos que la palabra dice que eh, Juan el Bautista era lleno del Espíritu, que eso también es gracia, desde el vientre. O sea que desde ahí podemos nosotros recibir mayor gracia. Y bien, ¿qué sucede? Yo quiero enfocar esa multiforme gracia hoy, tratar de unirla a lo que es la reforma. Cuando hablamos de la reforma, hablamos de esa reconstrucción de las cosas. Usted sabe que usted y yo, como hijos de Dios, tenemos un mandamiento también que es reformar las cosas caídas. Hay un verso que dice que, creo que en Isaías 60 por ahí, que ellos van a reconstruir las ruinas antiguas, los lugares destruidos. Pero esa reconstrucción no tiene que ver con una cosa material, no es con blog, ladrillo, no, eso es la reconstrucción del templo que usted y yo somos. Yo solo, pues yo soy gordito, pero yo no soy el templo yo solo. Todos nosotros unidos, unidos entre la coyuntura, por medio de la gracia, que es la unión, me imagino yo, divina, conformamos el templo eterno. O sea que tenemos una tarea, por medio de su gracia, de reformar todo lo que hacemos. Y la reforma no es solamente la de Martín Lutero, la de Calvino, ni la de Pablo, no me acuerdo cómo se llama. Es más que eso. Yo les exhorto también que lean esa reforma porque eso es interesante, eso es parte, pero el fundamento mayor
Y la mayor reforma que nosotros podemos haber alcanzado es la que Cristo hizo. La reforma de Cristo es continua al tiempo presente y eterna. Él reformó todo para que usted y yo, por medio de su gracia, vivamos conforme a la exacta representación que Dios se dispuso. Entonces, leamos. Vamos a leer en Jeremías 1, 7 y 8. Jeremías 1, versos 7 al 8. Para comenzar con el tema de la reforma y luego que Dios nos ayude y llegue a la gracia ya. Entonces dice lo siguiente, Jeremías 1, versos 7 y 8, en la versión Reina Valera, dice, y me dijo Jehová, no digas, soy un niño, porque a todo lo que te enviare irás tú, y dirás todo lo que te mande. No temas delante de ellos, porque estoy contigo para librarte, dice Jehová. Y extendió Jehová su mano y tocó mi boca, y me dijo, he aquí he puesto mis palabras en tu boca. Mira que te he puesto en este día sobre naciones y sobre reinos, o sea, con el propósito de arrancar, o sea, quitar toda la maleza, vamos a decir, destruir, para arruinar, para derribar, para edificar y plantar. Aquí comienza el texto dándole una ordenanza al profeta de que él iba a hacer algo que el pueblo de Israel no estaba acostumbrado. Quitarle todo lo que tiene que ver con el sacerdocio que estaba, que estaba deteriorado o que estaba corrompido. Gracias, gracias Salvador. Ese era el término. Todo lo que no esté conforme a la reforma que Dios estableció desde el principio, porque Dios no está de que reformando ahora, no, es una reforma eterna, todo eso tiene que ser derribado. Por eso que la palabra nos llama a que nosotros a veces tenemos que pedirle al Señor que nos examine, porque nosotros mismos a veces nos podemos desencaminar y eso no tiene que ver con pecados carnales solamente, no tiene que ver con robar o matar. Hay muchas cosas que no están dentro del esquema bíblico o el diseño divino, que a veces nosotros caemos en ello. Y por eso tenemos que tener el sentido de reforma en nuestro espíritu, de derribar, de destruir, de arrancar y de construir, porque no es solamente acabar con todo, sino que hay que reconstruir todo. Para una edificación, fíjense de la manera más natural, si usted quiere hacer un tercer piso en su casa, probablemente usted tenga que romper una parte o hacer por lo menos un hoyo para poner una varilla, no sé, para seguir construyendo. Así mismo pasa lo natural. Hay veces que usted tiene que derribar una pared para poder ampliar. Así mismo pasa en nosotros. Hay que derribar o demoler por medio de su gracia lo que ya no está conforme al diseño divino, que todos cargamos, uno más que otros, iglesias un poco menos fundamentadas en Cristo, pero todos nosotros tenemos que reformar, corregir, tenemos que rehacer y restaurar las cosas del diseño divino al tiempo presente. Ese es el llamado. Ahora, ¿cómo hacemos eso? Simple, por su gracia. No hay forma de que por más sabiduría que yo tenga o por más elocuencia y palabra bonita que yo le pueda decir, se reconstruyen ustedes lo que tiene que reconstruirse en Cristo. Solo por medio de su gracia. Pero la gracia utiliza aspectos o más bien dones que nosotros hemos recibido del Padre para ser funcionales. Por ejemplo, como para construir, usted tiene que tener la sabiduría de saber cómo va a construir. Porque si tú pones un albañil que no sabe de eso, cuando viene a ver te va a hacer una pared como la Torre de Pisa. Y lo que tú estás llamado es a construir conforme al diseño divino. O sea que tiene que ser ese maestro o ese albañil o ese constructor una persona que conozca, que tenga la sabiduría, el conocimiento y el entendimiento de lo que dice la escritura para poder construir. Nadie construye desde cero sin saber. Todo, incluso dice la palabra, que lo que se ve fue hecho de lo que... O sea, que algo tú conociste, aunque no lo tienes en físico aquí. Tú conociste la forma de algo. El templo de Dios. Dios dio sus especificaciones al pueblo de Israel en varias ocasiones. Creo que antes de entrar al desierto, cuando salen del desierto, cuando lo destruyen y cuando lo reconstruyen. Todo eso tenía especificaciones. Y asimismo nosotros, como el templo actual de Cristo, tenemos especificaciones que tienen que ser guiadas por la gracia de Dios en sabiduría y entendimiento para construirnos a nosotros de la manera correcta. Entonces,
Esta gracia que hoy vivimos por medio de Cristo, a la cual fuimos sometidos por medio de la reforma, cambió básicamente todo. Ustedes saben que la cruz de Cristo marca un antes y un después. La gracia no vino solamente por la cruz de Cristo, la gracia siempre ha estado, pero se hizo más notoria porque dice, y vimos su gloria, gloria como la del unigénito del Padre, lleno de qué? O sea, que la gracia se hizo visible. Si antes no la entendíamos por el concepto mental, Dios se la presentó a uno para que tú la veas así cara a cara. O sea, ya no tienes, no tenemos literalmente como decía, yo no entiendo eso. Es que la gracia se manifestó, se hizo presente para que usted y yo como constructores sepamos lo que vamos a construir. Un arquitecto, cuando va a diseñar, no diseña al ojo. O sea, ellos primero hacen un plano, un esquema. Todo lo construyen, sale de su mente al papel. Y de ahí se toma la referencia para las grandes construcciones que hoy nosotros vivimos. Asimismo, Dios ha puesto a Cristo. Desde el inicio, viene reformando lo que es la humanidad caída, a someternos nosotros a la reforma de Cristo que nos hace buscando con el interés de que nosotros nos hagamos perfectos como Él es. Entonces, Él está buscando básicamente quitar todo el desastre sacerdotal y reconstruir una iglesia pura y poderosa. Una iglesia capaz de sobrevivir a las distintas estaciones a las cuales somos sometidos. Si la iglesia, y eso fue muy puntual en la escuela para lo que fueron, si la iglesia no sabe cómo migrar de una estación a otra, probablemente va a sentir el cambio del clima y lo va a destruir. ¿A qué me refiero? Si nosotros ahora entrásemos, por así decir, en una estación de invierno y usted no acomoda su ropa a lo que tiene que ver con el invierno, si viviésemos en Rusia, por ejemplo, probablemente el clima te va a destruir. Así mismo pasa con la reforma. Si nosotros en este tiempo presente no adecuamos nuestra vida a la reforma del tiempo presente, a lo que está, no es que la reforma cambie, porque las reformas son eternas, las de Dios, pero si no la adecuamos a eso, probablemente el viento, las tempestades, el frío, el clima brusco, hará que nosotros no seamos fructíferos o básicamente que perezcamos. Entonces todo eso tiene tiene por así decirlo un llamado de atención. Hay que saber cómo construir, hay que saber cómo edificar. Se edifica con entendimiento y conocimiento y sobre todo con esos dos aspectos llevados de la gracia. Porque la mucha sabiduría humana envanece, la mucha letra mata. Pero no es que te dice que sea ni muy bruto, ni tampoco que no tenga letra, sino que se hace equilibrado por medio de la sabiduría o de la gracia de Dios. La iglesia, una iglesia también Cristo busca hacer, que esté guiada por la gracia para que sea competente y tenga la calidad de ser eterna. Una iglesia que simplemente se base en aspectos del pasado nunca va a ser lo suficientemente competente para cambiar a la persona de manera integral. Por eso que la escritura dice que el primer Adán fue alma viviente y el segundo Adán, que es hablando de Jesucristo, fue espíritu vivificante. Lo de espíritu vivificante es lo que hace que usted y yo cambiemos de manera integral. Si te sometes a una reforma antigua, probablemente tu cambio nunca va a ser efectivo. Siempre vas a siempre va a estar viviendo en los continuos pecados, porque la Biblia dice que incluso la sangre de los machos cabríos y de los toros no hacen perfecto a los santos, pero el Hijo lo hace una vez y para siempre. Su sacrificio, su sangre, su gracia, que es todo eso, nos ha hecho perfectos. O sea, tenemos que tener mucho cuidado de volver a las cosas que se nos han quitado. Es como después que el edificio está hecho, yo quiero destruirlo de nuevo para volver a tener la casita fea que tenía antes. Y eso es innegociable. Después que Dios construye algo en nuestras vidas, nosotros no podemos estar volviendo al pasado para reconstruir las ruinas que Él mismo destruyó. Porque entonces, ¿qué va a pasar? Vamos a tener jueguito. Él desbarata y yo vuelvo a construir. Yo le desbarato y yo vuelvo a construir. Y eso no permite que uno avance, que uno se haga libre. Sabemos que la gracia de Dios tiene un propósito y eso
también es innegociable. La gracia de Dios no anda para hacer los deseos carnales de nosotros. Su gracia no está de que para ponerme a mí de bonito, arriba, entre la presidencia o para que yo consiga un mejor trabajo. Todo eso son funciones que ella hace conforme al propósito eterno. Pero la gracia solamente y únicamente está para la formación de Cristo en nosotros. Dios se propuso en sí mismo en que nosotros tengamos una imagen y es por su gracia que usted y yo alcanzamos esa imagen. Ahora mismo si yo le dijera, fórmate Cristo, nadie puede. Porque es que precisamente por su gracia es que puede. Porque cuando nosotros comenzamos a hacer como el esfuerzo humano, inmediatamente nos salimos del tema de la gracia. Es como, la gracia es como algo, diría yo, como algo orgánico, que sale en el momento que menos nosotros no pensamos que va a salir. Sale de manera natural y hace que el que esté enfrente de mí la vea y que yo vea la de él, de él hacia mí. O sea, la gracia funciona conforme a todo lo que Dios se ha propuesto. Puede ser que te haga, no sé, un maestro de la palabra, un administrador de empresa como yo, o lo que sea. Pero todo eso es conforme al propósito eterno. El día en que nosotros comencemos a pensar que la gracia va a ser lo que yo quiero, inmediatamente usted puede estar seguro que está produciendo obra de desgracia. La Biblia dice, o estás conmigo o estás contra mí. Nunca hay un camino intermedio. En las escrituras se presenta así. Incluso dice Apocalipsis, dice que mira que estás tibio, porque si fueras frío o caliente, yo te toleraría más, pero cuando tú quieres estar en el medio, te aborrezco. O sea que la gracia así mismo es, no coge como ni un lado ni el otro. En donde está Dios, ahí está su gracia. Amén. Entonces Cristo es la reforma vigente y eterna en el tiempo presente, la mayor expresión de gracia dada a los hombres. Sin Él no hay reforma, básicamente. Todo lo que se llama reforma fuera de Él no es reforma, es deformación, literalmente. Todas las personas que han intentado hacer su propia idea de Cristo, que no esté ligada a las Escrituras, lo que están haciendo es saliéndose de la gracia, viviendo en desgracia. Entonces, si tenemos un diseño, yo no sé por qué a uno le gusta hacer lo que no está escrito. Es como que agradable al hombre. La Biblia dice que nuestros pensamientos son de continuo el mal. Pero Dios estableció un diseño de que usted y yo tenemos que seguir. Y ese diseño, esa reforma, está en Cristo. O sea, está ahí simplemente. Lo que nosotros tenemos que hacer es seguir eso. No es pensar como que, a lo mejor a Dios le gusta mi opinión y de hacer esto en su iglesia. Pero Él nunca pidió opinión a nadie. Que yo recuerde la escritura, ¿verdad? Y que, amado Abraham, dime qué voy a hacer ahora. No. Haga, sea. Y lo que dice la palabra, y dijo Dios, no dijo más nadie. Sea, haga. Todo lo establece Él. O sea que de yo tenemos que simplemente seguir ese diseño. Hay un consejo del apóstol Pablo en Primera de Corintios, capítulo 3, del verso 10 al 17, que dice lo siguiente. Y eso es para todos nosotros, no es para uno. No es solamente para el pastor, que uno siempre tiene que que el pastor es que tiene que diseñar la casa de Dios y hacer el templo de Dios. Nada. No que tú tengas llamado pastoral, no eres el único. Todos nosotros, dice la Escritura, que somos, ¿qué? Colaboradores. Y fíjense lo que dice. Dice, dice Pablo, conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada, yo como perito arquitecto. ¿Qué es un perito arquitecto? Alguien que tiene la sabiduría, como le decía ahorita. No es una persona tosco ni ignorante de lo que va a construir. O sea, probablemente Pablo debió estudiar las escrituras para conocer lo que Dios quería, o siempre guiado por su gracia. Pero aquí dice que él era perito arquitecto. O sea, era alguien perfeccionado que tenía la experiencia y que tenía el conocimiento y la sabiduría de tal tema. Dice, yo como perito arquitecto puse el fundamento y otro edifica encima. Pero cada uno de nosotros o cada uno de ustedes, mire cómo sobreedifica. ¿Qué es sobreedificar? Lo que hablamos ahorita.
La misma tarea. Todos nosotros tenemos una tarea de reconstruir o de construir sobre el fundamento eterno que Dios estableció por medio de los apóstoles y los profetas. Pero que cada uno mire cómo sobreedifica. O sea, lo está haciendo sin experiencia, sin entendimiento, sin gracia. ¿Qué es lo que está haciendo? ¿Cómo lo estás haciendo? Esa sería la pregunta. Dice, verso 11, porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Y si sobre este fundamento alguno edifica o edificare oro, plata, piedras preciosas, madera, heno y hojarasca, la obra de cada uno se hará manifiesta. Aquí se da a entender que todo lo que tú construyes al tiempo de Dios se va a hacer manifiesto. O sea, si Dios te mandó a ti como arquitecto a hacer un edificio y tú cogiste la casita de madera, se va a hacer manifiesto. Si el Señor nos mandó a hacer una reforma de construir una vida integral y nosotros nos cogimos con construir la vida externa o periférica, se va a hacer manifiesto. Entonces una se va a evidenciar, una se va a ver como heno y hojarasca, cosas que no son perdurables en el tiempo, y otra se va a ver como oro y plata y piedras preciosas que sí tienen el don de resistir las estaciones, ¿verdad? Dice, perdón, verso 13, la obra de cada uno se hará manifiesta, porque el día la declarará, pues por el fuego se revelará. Otro asunto. Ahí se da a entender que Dios prueba y juzga todas las cosas. Si usted cree que usted, porque está en Cristo, no va a ser juzgado, le tengo una. Sí va a ser juzgado, aunque no con la misma intención principal. Nosotros estamos justificados en Cristo por medio de la fe, dice la palabra, por medio de su sacrificio, y ahora somos conocidos como justos. Pero que tú seas justo no quiere decir que Dios te va a decir, güey, hiciste un disparate o lo hiciste bien. Entra en el gozo de tu Señor, ¿verdad? Entonces, todas esas obras que nosotros estamos haciendo, que eso, miren, que Dios tenga misericordia, porque yo sé que yo he puesto palo ahí, que eso no tiene madre. Pero ese es el sentido, que uno reconozca y que ahora que estamos a tiempo, comencemos a derribar lo que no tiene lo que no debe estar. Que su gracia me diga, oye, eso no va ahí, baby. Esa no es la ventana que yo pedí. Y le estoy hablando de manera metafórica para que se entienda. En la familia, ¿cómo yo edifico la vida de los hijos? Yo no tengo hijos, pero lo digo para los que tienen, ¿verdad? Entonces, ¿cómo yo edifico la vida de los hermanos? ¿Qué yo estoy edificando en mi trabajo? Ay, Dios, qué fuerte. Qué fuerte. Y ya ustedes pueden saber por la expresión, ¿verdad? ¿Cómo yo edifico con mis vecinos? ¿Qué es lo que yo estoy edificando? Cuando venga el fuego de prueba, ¿verdad? Que todos nos llega, que a todos nos prueba el Señor, manifestará si nuestra obra fue o no fue conforme al diseño divino. Entonces nos la está poniendo fácil, nos está diciendo, haz esto. No está diciendo opina, ni tampoco a tu idea. Nos está poniendo el diseño para que nosotros lo sigamos, ¿verdad? Los diseños recordamos que son los principios, aquellos principios que nos fundamentan en Cristo, saber que Cristo es el todo por todos y en todo, y que de Él todo parte. El diseño eterno está encapsulado en Él. No hay ningún diseño, o sea, de este templo presente, que pueda ser diferente a Cristo. Por eso que dice que Él es la cabeza. Si usted está creyendo que le está poniendo otra cabeza al cuerpo de Cristo, probablemente esté mal, ¿verdad? Entonces dice el verso 15, dice, si permaneciere la obra de alguno, que alguno sobreedificó, recibirá recompensa. Ya está hablando de una heredad o de una heredad, de un reconocimiento, vamos a decir. Si la obra de alguno se quemare, él sufrirá pérdida. Si bien él mismo será salvo, aunque usted va a ser salvo, ¿verdad? Aunque así como por el fuego. O sea, en conclusión, si no reformamos la forma en que nosotros pensamos sobre todas las cosas, o sea, si nos quedamos en que hace yo me lo sé, o si la pastora predica, repite mucho, o si ahí viene Salvador, ahí viene Gilo, ahí viene Daniela, si nos quedamos en eso, no vamos a tener la oportunidad de reformar las cosas del tiempo presente. Cuando viene a ver una mínima cosa que usted tiene, que está haciendo un ruido en tal magistral obra que ya el Señor ha puesto en uno. Son las pequeñas zorras las que hacen los daños grandes, ¿verdad? Entonces, hasta eso hay que reformar.
No lo veamos solamente como en un contexto de pico y pala, de poner blow y muro. Es que toda nuestra vida tiene que ser una vida reformada, con entendimiento y sabiduría, guiado por su gracia. Amén. Entonces dice lo siguiente, dice, no sabéis que sois templo de Dios, por si le queda duda. Por si usted está haciendo mucha iglesia, construyendo mucha iglesia por ahí. Dice, y el Espíritu de Dios mora en vosotros. Si alguno destruyera el templo, Dios le destruirá a él. O sea, si tú acabaste con lo que Dios te mandó, pues Dios también va a acabar contigo. Porque el templo de Dios, el cual sois vosotros, santo es. En otra parte de las Escrituras dice, sean pues santos como yo soy santo. Y recordamos que la palabra santo tiene que ver con estar apartado. Ya ahí uno va conociendo el diseño, que santo no es una gente que está, ay Señor, alabado sea Cristo. No, es que su vida integral sea conforme al diseño divino. Que usted sea, de cuando el Señor dice, ama al enemigo, usted sea del que ama al enemigo. Cuando el Señor dice que perdone, usted sea de lo que perdona. Que cuando el Señor dice arrepiéntense, usted sea de lo que se arrepiente. Que cuando el Señor diga en su diseño eterno, diga, sean mansos y humildes, como yo lo soy, pues entonces usted por lo menos trate de serlo, ¿verdad? Yo creo que, lógico, la realidad es que ninguno somos perfectos, pero estamos en un camino hacia la perfección. La Biblia declara en Primera de Juan 3, dice que nosotros seremos hechos perfectos cuando Él se manifieste. Y todo aquel que tiene esa esperanza se purifica. O sea, si tú solamente tienes la esperanza de que Cristo viene y que se va a manifestar, y que tú a Él que le tienes que seguir, mira su modelo, ya con eso tú te estás purificando. O sea, que esto es continuo. La reforma es de cada día. Su gracia es eterna y por siempre y para siempre, ¿verdad? Entonces yo me hacía algunas preguntas así, eh, a ver si la captan, la idea. ¿Puede haber una reforma sin gracia, sin sabiduría y entendimiento? ¿Verdad que no? Toda reforma, o sea, necesita entendimiento de lo que está pasando. Y en el contexto divino, nadie puede establecer otro fundamento que no sea Cristo. Dicen los apóstoles, ¿verdad? Pero ellos lo pusieron por gracia. No porque Pablo sea un erudito proveniente de la línea de Gamaliel, sino porque la gracia de Dios lo utilizó, lo hizo competente para que él pueda funcionar y establecer el fundamento en la vida de las personas. Cristo es el fundamento y nosotros sobreedificamos encima. Entonces, ¿qué es lo que edificamos? Eso es bueno tenerlo también presente. No, usted no edifica éxito. Diga conmigo, no éxito, ¿verdad? Yo no edifico deseos personales. Lo puedes repetir si quiere también. No edificamos lo carnal, ni tampoco fama, ¿verdad? ¿Qué es lo que edificamos? La imagen de Cristo en nosotros. Y punto. No es una iglesia grande con templo. Esas son cosas periféricas que vienen, que Dios da bueno, son añadiduras, prácticamente. Son facilidades, como dice el hermano Edwin. Son cosas que vienen por tener la imagen correcta de Cristo. A mayor imagen de Dios, mayor es como el entendimiento y la sabiduría que nosotros también vamos alcanzando. Entonces, otra pregunta es, ¿puedo yo en esta reforma vigente de Cristo edificar conforme a mi entendimiento? Lógicamente no. Nadie puede venir y decir, yo entiendo que eso. Sí, mira, yo creo que el verso tal lo dice, si no. Es por lo que dice la Escritura. Eso es innegociable. La misma Biblia dice que ni una tilde ni una jota de esta pasalar y que nadie la puede cambiar, creo que dice así. Creo que crucé dos versos, pero van por ahí. Entonces, nadie puede edificar sin entendimiento. ¿Qué sucede? Que en un momento de las Escrituras dice la palabra que dice que el pueblo de Israel desechó el entendimiento. Y por eso dice la palabra, y por eso yo te deseché del sacerdocio. Por cuanto desechaste el conocimiento, o sea, conocer al diseño, yo te quité de ahí porque yo no voy a poner una gente que va a estar haciendo lo que quiere. Entonces eso es simplemente simple, pura lógica. Si nosotros despreciamos el conocer a Dios de tal como Él es, pues entonces Él no tiene nada que buscar en nosotros. Porque usted va a estar poniendo
palo, va a estar poniendo hoja, heno y hojarascas, donde se le mandó a construir con otro tipo de material. Bien, otra pregunta es, y lo vamos a ver la respuesta más adelante, si Dios despreció la sabiduría, entonces ¿con qué es que nosotros edificamos? Hay un verso que dice que Dios prácticamente enloqueció la sabiduría humana. Entonces la gente utiliza ese verso para decir que no se necesita sabiduría para hacer las cosas de Dios. O sea, usted no necesita ser sabio para usted edificar la casa de Dios. Y eso es un error, porque lo que dice la Escritura es que yo no necesito la sabiduría humana. No hay cantidad de palabras ni de conocimiento humano, pero sí se edifica con el conocimiento divino y con la sabiduría divina. Porque la Biblia dice también en un proverbio, dice, la sabiduría edificó ¿qué? Su casa y labró su columna. No dice que fue Pedro ni Pablo, sino que la sabiduría, ese don que nosotros recibimos, que se controla por la gracia, porque cuando viene a ver si usted tiene mucha sabiduría, puede pasarnos como pasó como Salomón y otros ejemplos. Lo que quiero decirle es que todos los dones, unidos a su gracia, son fructíferos, llevan fruto y edifican de la manera correcta. O sea que ustedes están viendo que la gracia no es solamente un favor que Dios nos ha dado, sino que es lo que hace que usted y yo funcionemos, que caminemos y que reformemos de la manera correcta. Sin su gracia no hay nada. Entonces, ¿qué se necesita para reformar? Sabiduría, entendimiento y gracia. Otra pregunta. Se ha hecho la pregunta si es necesario que reformemos algo en este tiempo. Y esa pregunta es, diría yo que es personal. Hay muchas cosas que reformar. Y eso es bueno. Yo considero que eso es bueno. Porque eso nos da el sentido a nosotros que aún nos quedan muchas cosas por cambiar. Y que vamos a ver mucho más gloria del Señor. Nadie, como hemos venido hablando, va a reformar conforme al diseño eterno sin Dios, sin experimentar su gracia. Todas las personas que edifican verdaderamente a Cristo en la vida de los demás y en la vida de ellos, lo hacen por voluntad divina. Porque toda dádiva y don perfecto desciende ¿de dónde? Del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Era como decía Salvador en una prédica. Suena raro, pero el mismo que la hace es el mismo que juega y que hace que nosotros funcionemos. O sea, Él hace todo. Dios es como Boss Bunny. El todo por todos y en todo. Él la pone en ti y Él hace que funcione. Al final tú simplemente eres un instrumento de su gracia. ¿Qué necesitamos? Sí, humildad. Y eso se ha hablado también varias veces. Yo le decía en la IC pasada que la humildad para mí es como la sustancia que activa la gracia. Porque cuando uno es incrédulo, tiene el corazón duro, tiene falta de perdón, la gracia no funciona. No porque ella no tenga el poder de hacerlo, es que tiene que ver en nosotros como una calidad de humildad, para que la gracia se proyecte, para que no te vea tú ni me vea yo, para que se vea ella, para que la gente pueda decir, Dios hizo esto y hizo aquello por medio de nosotros. Ese es el propósito de su gracia. Ezequiel 43, para que veamos un poco más también del tema del diseño. Ezequiel 43, desde el verso 10 al 11, dice lo siguiente. Y tú, oh hijo de hombre, declara a los de la casa de Israel lo concerniente al templo. ¿Qué le está diciendo? Dile lo que es concerniente o lo que va conforme a este diseño del templo. Y que tomen nota de sus dimensiones. O sea, no hay que usted llegue y que, no, yo me la sé toda. Hay que tiene que tomar nota, tiene que conocerla, dice, de su plano, para que se avergüencen de sus pecados. Parece ser que Israel estaba edificando una torre, un templo de Pisa, de la torre de Pisa, sí, no, y no el templo divino. Y si han sido afrentados por causa de todo lo que han hecho, hazles entender los detalles del templo. ¿Lo ven ahí? O sea, hay que tener la sabiduría de cómo es verdaderamente el templo. Que el templo no es conforme a nuestros deseos, no es conforme a nuestras ideas, no es conforme a nuestros paradigmas o a nuestros intentos de conocimiento. Es conforme a los detalles divinos. Dice,
Hazles entender los detalles del templo, su disposición, sus salidas, sus entradas y todos los detalles. Escribe ante su vista todos sus estatutos, ¿verdad? Todos sus detalles y todas las instrucciones, para que guarden todos sus detalles y todos sus estatutos y que los pongan por obras. O sea, como hemos hablado, gracia también es saber, no es que yo me voy a sentar, ya yo lo conozco y no es. Tiene que ponerlo por obra. ¿Ya conociste cuáles son los detalles del diseño que tiene que hacer? Tiene que ponerlo por obra. Porque todo arquitecto que contrata personas está esperando que la obra se haga. Incluso, en lo natural, todas las obras como torres así, tienen un tiempo. Ellos hacen un plan y dicen, en tantos años yo te entrego esa obra. Así mismo es para con Dios. O sea, no es que tú te vas a quedar ahí y esperar que ya yo vi el diseño, yo vi el diseño. Él no se va a construir solo. O sea, si tenemos que diseñar falta de perdón, comencemos perdonando. A eso que se refiere. Si tenemos que diseñar, trabajar de manera integral con nuestro corazón, comencemos arando nuestro corazón. ¿Ya lo conociste? Comienza a obrar. Eso es lo que llama su gracia. Entonces, otro aspecto es que la reforma, la gracia y la sabiduría vienen con Jesucristo. A mí me gusta que la escritura dice de Jesús, dice lo siguiente, en Lucas 2:46, en Lucas 2:52 dice, y Jesús crecía en sabiduría y en estatura, y en gracia para con Dios y los hombres. Aquí hay que resaltar algo. La palabra estatura no habla de su tamaño, porque probablemente yo sea más grande que Jesús en tamaño, pero en estatura se refiere a su madurez. O sea que Dios evidenció gracia, madurez y sabiduría en él para que usted y yo sepamos cómo era que va el diseño del templo. Y parece como fuerte para nosotros. Uno decía, bueno, sí, eso es Jesús. Es casi imposible tú alcanzar la estatura de Jesús, no hay forma. Pues entonces le busco, para que me guste más, lo que dice de Esteban, que ahorita se mencionó Esteban. Dice Hechos, en el capítulo 6, para que usted vea que hay alguien que está conformado al diseño, que está reformado al tiempo presente y a lo que es el templo, ¿verdad? Dice lo siguiente, dice, hablando de Esteban, dice, y crecía la palabra del Señor. Perdón. Y el número de los discípulos se multiplicaba grandemente en Jerusalén. También muchos de los sacerdotes de los judíos obedecían a la fe. Y Esteban, lleno de gracia y de poder, hacía grandes prodigios y señales entre el pueblo. Entonces se levantaron uno de las sinagogas, llamada de los libertos, y de los de Cirene, de Alejandría, de Sicilia y de Asia, disputando con Esteban. Pero no podían resistir la sabiduría y el espíritu con que hablaba. Así que ustedes pueden ver que no es imposible para nosotros recibir esa reforma y vivir una vida conforme al diseño, porque Esteban también lo hizo. Quizá no tengan miedo de que nos vayan a apedrear. Sí, yo creo que también hasta eso sería bueno para nosotros, porque en el sentido siguiente, de que, como decía Daniel ahorita, al fruto, al árbol que no da fruto nadie le tira piedra. O sea, y parte del diseño divino, como árboles, es que demos fruto. Sino, ¿qué pasa con todo aquel que no da fruto? Dice la Escritura, será cortado y echado al fuego. Hay tres palabras que sobresaltan creo que en Juan 15, por ahí. Dice, quitado, cortado y echado al fuego. Y eso tiene que ser porque Dios está trabajando en su diseño también. O sea, eso no es mío. Quitado, cortado y echado al fuego. Así mismo pasa con todos nosotros. Si no nos reformamos por medio de su gracia y nos conformamos al diseño divino. Por eso les puse el ejemplo de que Jesús, el estándar máximo de reforma, a la cual usted y yo tenemos que básicamente asemejar, también es posible para nosotros, porque también Esteban llegó a tener gracia, llegó a tener poder, sabiduría y ser guiado por el Espíritu. Y lo interesante de la lectura de Esteban es que en su capítulo 7 del libro de los Hechos, Esteban hace o sea, trata de cambiar la manera de pensar de los judíos. Su corazón de ellos nunca lo permitió porque ellos, dice la palabra, que se resistieron contra él y se tapaban los oídos, así. Pero aún así, ese muchacho sí poseía la verdadera reforma de ese tiempo. Vuelvo y lo rectifico. Cristo
es la reforma del tiempo presente, o sea, es continua y eterna. Y entre ellas, nosotros vemos personas que vuelven a colocarnos a nosotros o no vuelven a colocarnos la posición de hijo. Por ejemplo, ahorita le mencionaba de Martín Lutero, que no quiero entrar en mucho tema ahí. El objetivo yo entiendo que el objetivo de Dios con él era simplemente que nosotros retornásemos a lo que ya estaba impuesto. No era que él reformó ni que impuso una cosa nueva, era que retornásemos al diseño eterno. Y así mismo mucha gente en las escrituras. Pedro, Pablo, Esteban, Jeremías, Ezequiel y muchos otros tuvieron la calidad, por medio de la gracia de Dios, de retornar a la iglesia al camino correcto. O sea que nosotros también tenemos esa tarea. Entonces se necesita ser lleno del espíritu, de sabiduría para resistir toda reforma religiosa. Y cuando nosotros hablamos de reforma religiosa, hablamos de la misma reforma que nosotros mismos creamos. Porque no hay una cosa más religiosa que uno pensar que el otro es religioso, cuando uno mismo carga sus religiosidades. Aunque la cargamos en distintas maneras. Quizá ellos son muy como físicos y quizá uno es de manera integral súper religioso. O sea que debemos estar en ¿qué? Continua construcción de nosotros para poder acceder, para poder estar en el estándar correcto que es Cristo. Otro punto que se puede ver ahí es que el mal no puede resistir todo aquello que cargue la gracia. Y eso a mí no me gusta mucho mencionarlo porque la gente dice, sí, es verdad, mira, fulano no quiere saber de mí. No es eso, no. Es que el punto es que todo lo que carga gracia, el mal lo va a aborrecer porque está destruyendo sus obras. Está acabando y cortando y quitando lo que él quiere imponer. Entonces, por eso que nosotros simplemente necesitamos ser llenos de gracia, de sabiduría y de entendimiento para poder reformar este tiempo presente o la vida de los demás. Yo creo que si Dios nos puso a nosotros como luz en medio de todas estas tinieblas, destrucción y todo lo que, el mal que hay, fue con el objeto de que nosotros reformemos la vida de muchos. Pero hay que preguntarse nuevamente, ¿qué es lo que yo estoy reformando? ¿Qué es lo que yo estoy poniendo en la vida de los demás? ¿Qué le permito yo a ellos que accedan allá? ¿Al diseño eterno o a mi diseño personal? ¿Verdad? Entonces, también podemos ver que se necesita tener entendimiento de que solo por la gracia se une la iglesia. Solo por su gracia. Señores, a veces uno mutila el cuerpo pensando que yo soy más grande que los demás. Uno lo que tiene que saber es que nadie es más grande que nadie y tener la posición correcta de humildad para que su gracia me una al cuerpo correcto. Hay mucha gente que quiere unirse ahora mismo, iglesias y denominaciones, muchas denominaciones están intentando hacer eso. Pero si no hay gracia y esa gente no se van a unir, se van a comer uno con otro, la realidad. Asimismo nosotros, si yo desprecio la gracia de mi hermano por algún asunto que haya pasado, nunca, nunca, nunca me voy a unir a él. Y lo que dice la palabra es que sean unos como tú y yo somos uno. No dice que sean millones, porque si no ya lo hubiésemos cumplido el mandamiento, ¿verdad? Pero es uno. Y se unen por la gracia. Yo creo que la gracia es como el coquí divino que une todas las coyunturas. Entonces, si no reformamos también nuestro entendimiento sobre la gracia, no tendremos la capacidad de reconstruir y de corregir de manera correcta. Cuando las personas entienden, pasa algo. Cuando las personas entienden, pueden aplicar las cosas que entendieron. Por ejemplo, Salvador, lo pongo de ejemplo aquí, él es maestro. Él tiene la calidad de enseñar a los demás porque él entiende. Pero yo, que he sido su discípulo o que soy su discípulo en música, en la batería, no tengo la calidad de hacerlo como él porque no tengo el entendimiento que él. ¿Qué sucede? Que nosotros necesitamos acceder también al entendimiento para poder construir lo que Dios quiere. Si no, simplemente tú vas a hacer mucho ruido, mucho címbalo que retumba y no me acuerdo que retiñe. Exacto. Entonces, la gracia también, ¿qué hace la gracia? Reforma nuestros pensamientos. Y eso es chulísimo. La gracia viene y accede a uno y te dice, no, ese paradigma no es así. Eso no es así. Tampoco eso que tú piensas así.
Y comienza a revolver y a desbaratar todos los conceptos que nosotros tenemos ahí en la mente. Y un viaje de cosas que hay, que uno no tiene. Ahora me acuerdo de la gaveta de la madre, de la cosita de la gaveta, que uno guarda ahí. Cuando la gracia viene y comienza a sacar trapito viejo ahí y a regalarlo, porque ya eso tiene mucho tiempo y está lleno de polvo. Así mismo pasa para con nosotros. Su gracia accede a nosotros para hacernos entender y tener los pensamientos conforme al lineamiento divino. Ella no viene para que nosotros pensemos que vamos a lograr algo. Es para colocar a Cristo en todo. Es que desde el poro más pequeño que nosotros tenemos hasta el último pelo de la cabeza, de que esté Cristo formado en todos nosotros. Amén. Dice también la palabra en otro verso, dice que por su gracia usted y yo fuimos enriquecidos. Así que si usted se ve como pobre, tiene que revisarse, porque tiene que cambiar la forma de pensar, porque el enriquecido en Cristo no habla del nivel monetario, aunque puede ser que usted sea también alguien próspero en ese sentido, pero el enriquecimiento se trata del conocer a Dios, de vivir para Él y de estar diseñado conforme a su palabra. La gracia también gestiona la comprensión de la palabra. Y ese me gusta mucho. ¿Por qué? Porque todo lo que nosotros predicamos se supone que está escrito en el Logos de Dios. Pero cuando uno se llena de mucha palabra, como que uno se hace daño. Y no es que no estudie la palabra, no, quiero que agarren el sentido correcto. Es que cuando uno se carga de mucha sabiduría humana, sin muchas palabras, sin la gracia de Dios, literalmente se hace inefectivo. Por eso que hay muchas iglesias que hoy están volviendo a patrones antiguos que Dios ya había quitado, porque se están cargando quizás de lo que no deben cargarse. O no están permitiendo que la gracia se da a ellos para que les haga entender qué Dios quiere con eso que tú estás conociendo. La palabra es simple, es el pan que nos alimenta. Pero si tú te comes mucho, 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 mucho pan sin detenerte, probablemente te va a poner más gordo que yo y te va a morir, ¿verdad? Entonces, como que todo tiene su tiempo. Hay un tiempo para comer el pan y un tiempo para digerir, para conocer, ¿cómo sería la palabra? Para que eso se procese en nosotros. Hay un tiempo para todas las cosas, dice la palabra. Es que no es como hacer la cosa como me da la ganariamente, como a lo loco. Es que todo se tiene que hacer con gracia. Desde lo más simple hasta lo que parece más complejo según nuestro entendimiento. Bien, ¿qué también pasa con su gracia? Su gracia nos transforma. Dice la escritura creo que en 1 Corintios 3, sí, versos 17 y 18, dice que nosotros tenemos una particularidad de algo, que vamos viendo como por espejo las cosas, ¿verdad? Y el Espíritu de Dios nos va transformando, que es su gracia, de gloria en gloria, nos va haciendo cada día más semejantes a Cristo. O sea que si usted quiere conocer el diseño divino eterno, tiene que dejarse guiar del Espíritu para que Él te haga semejante a Cristo. Yo creo que Él es el que tiene el escalpelo y tú simplemente eres una obra de barro que Él está cortando, haciendo. Pero si tú quieres sacarte un brazo y hacerte tú mismo, va a haber problemas. Entonces, para todo eso nosotros tenemos que conocer que su gracia que se está moviendo en todas las cosas es el lunes, martes, miércoles, jueves, sábado y domingo. Aquí en el trabajo, fuera en la familia, es su gracia la que tiene que, que fluir en nosotros. La gracia también nos ayuda a emplear los asuntos celestiales de manera efectiva. ¿Qué sucede? Cuando nosotros no obramos en la gracia, los asuntos celestiales los desplazamos. Ustedes fijan lo que leyó en Daniel ahí en Gálatas. Mucha gente, creo que al principio del capítulo dice, oh Gálatas insensatos, tan rápido habéis caído de la gracia. O sea, te fuiste para allá, de una vez así, no duraste nada. Porque despreciaron o porque no gestionaron su vida para hacer las cosas celestiales conforme a la gracia de Dios. Cuando uno se pone en el hacer, en el hacer, en el hacer, se olvida de quién es. Y eso es peligroso. Caemos entonces, si tú no estás en gracia, lógicamente estás en desgracia. Y eso pasa, yo creo que pasa en todas nuestras vidas, que nosotros como que momentáneamente hacemos las cosas por fuerza y no por el espíritu, de una manera desgraciada y no de una manera de como desconfigurando las cosas y no configurándolas.
O sea que todo eso hay que tener presente. Entonces, como le dije ahorita, cuando Dios ve todas esas obras inicuas de nosotros, entonces Él comienza a sacar su espada, como dice, y comienza a cortar, quitar y quemar. Porque lo que no va en su obra no va y punto. Dios no negocia con el hombre de que yo quiero esa matica en tu casa. No, eso no va y punto. Lo que Él puso, eso es lo que va, ¿verdad? Entonces, otro punto que la gracia es, no quita la ley, porque entonces uno piensa, no, por la ley ya no tiene sentido. La gracia lo que hace es que usted y yo cumplamos la ley. Jesús mismo dijo, no he venido a abrogar la ley, no la vine a quitar. Yo vine a que darle peso. Pero por su gracia usted y yo podemos cumplir los mandamientos. Amarás a tu prójimo, solamente por Cristo se puede, porque hay prójimo que Dios lo bendiga. No robarás solamente por Cristo, por su gracia. No. Entonces, ¿qué más hace la gracia? Que me gusta mucho. Romanos 5 determina que usted y yo somos justificados por Cristo. Dice que su cruz nos hizo a nosotros justos. Pero ¿qué pasó? ¿Eso quitó la ley? No, por el contrario. Cristo lo que hizo fue que cumplió la ley y pagó nuestro pecado, pero la ley se cumplió. O sea que la gracia vino, cumplió la ley y usted y yo por eso gozamos de este favor. Pero nunca se dejó de cumplir la ley, porque su ley es eterna y para siempre. Lo único que hay que tener pendiente es que usted y yo podemos cumplir todos los aspectos celestiales por medio de vivir en la gracia. No hay nadie que pueda decir, yo voy a cumplir los 10 mandamientos y los 7,000 que metió Moisés ahí. No hay forma. Sí, man, yo le pongo 5 y no lo va a cumplir. Que así somos. Porque nuestros pensamientos están de continuo al mal. Pero por su gracia sí podemos cumplir todas aquellas cosas al tiempo presente y al tiempo futuro que Dios ha determinado para que nosotros caminemos. ¿Verdad? Entonces, Jesús reforma el entendimiento también de los judíos. Cuando Él le dice a ellos, tú oíste que se te dijo así, pero yo te digo, y a mí me gusta que la gente a veces piensa que Jesús dijo algo nuevo, pero cuando tú lees la escritura, tú te das cuenta que Él dijo lo mismo que estaba escrito, pero le agregó como la capacidad de que nosotros entendiésemos qué era. Por ejemplo, dice, hay uno que dice, ama a tu prójimo y aborrece a tu enemigo. Y Jesús dice, no, ama a tu enemigo y ama también a tu prójimo, para que puedas cumplir el entendimiento. Porque ellos parece que lo escucharon mal o se les dijo, alguien lo construyó una reforma equivocada en ellos. Y Él viene y reconstruye lo correcto en sus vidas. Asimismo tenemos que ser nosotros. No, eso no es lo que dice la Escritura. Esto es lo que demanda la Escritura. Todos nosotros, ¿verdad? Entonces, para ir finalizando, les invito a que me acompañen en Eclesiastés 10, en el verso 10, que dice lo siguiente. Y aquí lo que quiero hacer como que entendamos también por qué, si nosotros comenzamos a obrar sin gracia, ¿por qué nos hacemos inefectivos? Eclesiastés 10 dice lo siguiente, en el verso 10 dice, si se embotare el hierro y su filo no fuere amolado, hay que añadir entonces más fuerza, pero la sabiduría es provechosa para dirigir. ¿Qué sucede? En pocas palabras, si usted tiene un hacha y está cortando madera, un árbol, ¿verdad? Y el filo se embota y tú sigues ahí dándole. Tú lo que estás haciendo es dañando el árbol porque ya el corte no es el mismo y te estás haciendo daño a ti. Entonces por eso dice que la sabiduría es provechosa para dirigir. Nosotros tenemos que ser tan sabios, discernir cuando su gracia me está diciendo, detente, afílate para que no te haga daño y vuelve a volver a cortar. Porque todos nosotros tenemos la misma tarea de Dios de quitar, cortar y destruir. O sea, eso es sine qua non. Entonces, si usted no afila su hacha, no afila su espada, o lo que sea, literalmente por la reforma de la palabra, por la gracia de Dios, nunca va a ser efectivo. Y todo lo que estemos gestionando siempre va a ser en el esfuerzo humano. Te estás haciendo daño o me estoy haciendo daño sin siquiera darnos cuenta. Aparte de que quien trabaja así, dando golpe con una hacha, le dice mayugada o sin mayugada, embotada, básicamente lo que hace es que trabaja en sus fuerzas, no demuestra que está viviendo en el reposo de Dios.
Entonces, hay que tener mucho cuidado como nosotros hacemos esas cosas. El resultado del hacha tiene que depender del filo que tiene la hoja. Entonces, cuando nosotros caemos en el hacer y no en el ser, entonces nos perdemos de las cosas de gracia que Dios está intentando hacer nosotros. Un hacha embotada siempre va a maltratar a quien está cortando. O sea que si usted está llamado a cortar a alguien, usted cuando le está dando golpe, pobre gente que está cogiendo golpe y no está siendo cortado. Incluso, imaginémoslo de esta manera. Si usted fuera sometido a una cirugía y el bisturí estuviera embotado, te va a sufrir más que nadie y nunca va a terminar la operación. Porque las cosas tienen que afilarse conforme al diseño divino, conforme a la reforma, ¿verdad? Entonces debemos tener también tacto, conciencia, entendimiento, sabiduría para saber cuándo debo detenerme. Porque a veces uno quiere estar haciendo. Hay que detenerse, volver a comer el pan, digerirlo y seguir para adelante. Así que lo veo. Y sobre todo, se necesita gracia y sabiduría para discernir el tiempo en que nos encontramos. Si usted no discierne en qué tiempo se encuentra, probablemente ni el hacha la va a afilar, ni va a, vamos a ponerlo más sencillo, no va a cambiar de manera integral. No tiene que como que estar apresto al tiempo, a que Dios quiere que cambiemos. Y no es como que a veces uno lo ve como eso, como muy afuera. Es que Dios tiene un tiempo de que, oye, ya necesito que tú cambies, ya necesito que tú migres, ya necesito que siga caminando. Israel vio el maná en el desierto, pero cuando entra a la tierra prometida, dice la palabra que cesó el maná. Ellos debieron discernir ese cambio. Si no, no pueden seguir hacia adelante. Entonces, su gracia, básicamente, nos hace efectivo para todas cosas. Por eso dice la palabra que su palabra es viva y eficaz y más cortante que toda espada de doble filo, que penetra hasta los tuétanos y las coyunturas y discierne ¿qué? Los pensamientos. Porque su gracia lo que va a hacer es cortar y reformar todo lo que tú estés pensando que va a hacer. Porque Dios lo que busca, como le dije al principio, diseñar simplemente y punto a Cristo en nuestras vidas. Sin Él y sin ese diseño, aquí no hay dos torres gemelas, aquí no hay, la única torre es Él. Y uso esa metáfora para que se entienda. No hay otro diseño, ni alterno. Usted no puede construir una habitación nueva, ni poner los muebles que usted quiera. Aquí todo lo que se tiene que poner es conforme a lo reformado en Cristo Jesús. Amén. Entonces me queda poco tiempo. Yo creo que si hacemos una breve oración y ya con eso concluimos. Y me gustaría que se pongan de pie. Primero para darle gracias al Señor, porque eh, no lo veamos como imposible. Sí es fuerte, pero su gracia es mayor que toda cosa que nosotros encontremos pesada. Amén. Entonces me acompañan en oración. Padre, gracias por tu palabra, Señor. Te pedimos que tú nos permitas, Señor, que esta palabra se implante en nuestros corazones y que nos haga efectivo, Señor, en este nuevo caminar. Te pido también, Señor, que tú traigas una palabra más fuerte cada día en nosotros, que nos haga encaminar en el diseño eterno, Señor, para poder hacer tu voluntad y tu propósito en nosotros, Señor. Que tu gracia sobreabunde, que tu gracia nos ayude en todas las situaciones que tenemos en la vida, Señor. Que ninguna cosa nos desvíe ni a izquierda ni a derecha, sino que siempre estemos enfocados, Señor, en lo que tu gracia nos está mostrando. Aquel templo santo y eterno que es tu iglesia, Señor, que somos todos nosotros. Permítenos que nuestras obras, Señor, sean halladas obras buenas y correctas, que podamos recibir mañana recompensa por todas las cosas que tú también haces en nosotros. Padre, ayúdanos a tener la humildad correcta para recibir esta gracia y para darle a los demás, Señor, como pan que desciende del cielo. Porque tú nos enseñaste a compartir, Señor. Ayúdanos a que sigamos caminando hacia adelante, Señor. A que tu gracia nos baste para todas las cosas, Señor. Como dice tu escritura, bástate mi gracia, Señor. Que nuestras debilidades sean
el lugar perfecto de tu perfección, Señor. Que mostremos a Cristo en medio de una sociedad con tanta oscuridad. Te lo pedimos, Señor, en el nombre de Jesucristo. Amén. Entonces, les dejo con unos cánticos de gracias para que sean mayor ministrados. Amén, amén. Amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gracias. De gracia y de verdad, tu reino no tiene final. Eres el centro de toda la creación, quien es y siempre será. Lleno de gracia y de verdad. Lleno de gracia y de verdad. Tu reino no tiene final. Tu reino no tiene final. Eres el centro de toda la creación, quien es y siempre será. Desde el principio se trata de Cristo y todas las cosas rendidas a Él están. Él es la gloria postrera, Él es el cielo y la tierra. Todo se trata de Cristo